El comandante Jake Martínez se encontraba en el puente de la nave de guerra humana Thunderst Strike, observando las pantallas que mostraban naves enemigas avanzando hacia la Tierra y todas las colonias humanas a lo largo de 12 sistemas estelares. Sus manos temblaban de ira mientras leyó el mensaje que acababa de llegar de la sede del Consejo Galáctico en el planeta llamado Nexus Prime, donde todas las razas alienígenas tomaron sus grandes decisiones sobre quién viviría y quién moriría en el espacio. El mensaje era simple y cruel, como un puñal por la espalda. El Consejo Galáctico habían votado para expulsar a la humanidad de su grupo y quitarle todos los planetas humanos y dárselos a las razas alienígenas que había estado en el Consejo desde el principio. Decían que los humanos eran demasiado peligrosos y que no se podía confiar en ellos. Ya no. A pesar de que los humanos habían hecho todo lo que los extraterrestres les pidieron durante 50 largos años. Lisa Thompson era la humana embajadora que había pasado toda su vida intentando hacer las paces con los extraterrestres. Y ahora su voz llegaba a través de... El sistema de comunicación sonaba roto y cansado. Le dijo a Jake que la votación era definitiva y que los buques de guerra del Consejo ya se movían para rodear cada mundo humano para asegurarse de que nadie pudiera escapar de lo que venía después. Jake recordó, cuando la humanidad se encontró por primera vez con el Consejo Galáctico hace 30 años, cuando las naves de exploración humanas encontraron el borde de espacio del Consejo cerca de una estrella llamada Wolf 359. Los extraterrestres parecieron amigables al principio e invitaron a los humanos a unirse a ellos gran alianza de 12 especies, diferentes que gobernaban esta parte de la galaxia. Dijeron que los humanos podían tener planetas y comerciar derechos y protección si seguían las leyes del Consejo y ayudaban con las operaciones militares del Consejo contra algo llamados los Devoradores, que eran máquinas antiguas que comían mundos enteros. Durante 30 años, los humanos habían sido buenos miembros del Consejo. Compartieron su tecnología, que era diferente a todo lo que los extraterrestres habían visto jamás. Las naves humanas podían comunicarse entre sí instantáneamente a través de grandes distancias mediante la comunicación cuántica, comunicación que los extraterrestres no podían entender. Los escudos humanos podían cambiar y adaptarse a cualquier arma que les dispararan. Lo más importante de todo, los oficiales militares humanos eran brillantes en estrategia y táctica y había ayudado al Consejo a ganar batalla tras batalla contra las máquinas devoradoras. Los humanos habían construido fábricas en los mundos del Consejo y enseñado a los alienígenas a fabricar mejores herramientas y armas. Los médicos humanos habían curado enfermedades alienígenas que habían matado a millones. Ingenieros humanos habían diseñado nuevos tipos de estaciones espaciales y defensas planetarias que hicieron que los mundos del Consejo fueran más seguros que nunca antes. Los extraterrestres habían elogiado a la humanidad y los habían llamado los mejores nuevos, miembros que el Consejo había recibido jamás. Pero ahora, Jake comprendió que todo había sido una mentira. Los extraterrestres nunca habían confiado realmente en los humanos y solo habían querido usarlos, conocimientos y habilidades para su propio beneficio. Cuando los humanos se volvieron demasiado hábiles, y lo que es más importante, los extraterrestres se asustaron de que los humanos se convirtieran en líderes en lugar de quedarse como ayudantes. El embajador zafirano llamado Kethfar había hablado en nombre de todas las razas alienígenas cuando hizo la acusación de que destruiría todo por lo que los humanos habían trabajado. Dijo que los humanos aprendieron demasiado rápido y se volvieron demasiado buenos en todo lo que intentaban. Dijo que los humanos encontraron debilidades en las estrategias militares alienígenas y sistemas políticos que nadie más había notado. Dijo que tal vez los humanos eran amigos hoy, pero mañana podrían usar todo su conocimiento para conquistar la galaxia. Las demás razas alienígenas estaban de acuerdo con Qatar, incluso las que los humanos se habían salvado de los ataques de los devoradores y las plagas alienígenas. El voto para expulsar la humanidad del Consejo y apoderarse de todos los territorios humanos fue unánime, lo que significó que cada raza alienígena votó contra los humanos que tanto los habían ayudado.
Jake miró la pantalla táctica, mostrando cientos de naves de guerra, extraterrestres que rodean la Tierra, donde 4.000 millones de humanos vivían sus vidas diarias sin saber que su gobierno acababa de ser traicionado por todos los aliados que creían tener. Más flotas alienígenas avanzaban hacia el colonias mineras en el sistema Alpha Centauri y las estaciones de investigación cerca de Próxima Centauri y los mundos agrícolas que alimentaba a la población humana dispersa en docenas de sistemas estelares. Los extraterrestres habían planeado esta traición. Con cuidado, movieron sus flotas a su posición, mientras los representantes humanos todavía estaban sentados en las reuniones del Consejo. Creyendo que discutían acuerdos comerciales y estrategias de defensa, el ejército humano había sido descubierto. Completamente desprevenidos, porque nadie había imaginado que sus aliados se volverían contra ellos tan repentinamente y tan completamente. Pero Jake Martínez no se había convertido en comandante de flota rindiéndose cuando las cosas parecían imposibles. Abrió un canal de comunicación militar seguro que lo conectaba con todos los oficiales militares humanos y funcionario del gobierno en todo el espacio humano. El canal utilizó encriptación cuántica que los extraterrestres nunca han podido descifrarlo, a pesar de que habían intentado durante años descubrir cómo funcionaba la tecnología de la comunicación humana. El almirante Kate Robinson respondió desde la estación lunar, donde la flota espacial humana tenía su cuartel general. El general Ryan Clark se conectó desde la red de defensa de Marte que protegía el sistema solar interior. El capitán Paul Stevens informó de la nave de exploración Nuevo Horizonte que estaba mapeando nuevos sistemas estelares lejos del espacio del Consejo. Docenas de otros oficiales se conectaron al canal de emergencia desde bases y naves dispersas por territorio humano. Jake les dijo todo lo que había sucedido y lo que vendría después. Explicó que el Consejo tenía la intención de arrestar a todos los humanos, personal militar y líderes civiles, y reubicar a la población humana en campos de trabajo, en mundos alienígenas donde serían esclavos por el resto de sus vidas. Los extraterrestres querían el conocimiento y el trabajo humanos, pero no querían. Los humanos deberían ser libres de usar sus habilidades por sí mismos. Pero la humanidad se había preparado para esta posibilidad. Incluso aunque nadie quería creer que realmente pudiera suceder, durante 20 años, el programa secreto llamado Protocolo Lázaro había estado desarrollando tecnologías y estrategias exactamente para esta situación. La doctora Elena Vázquez había estado a cargo del proyecto y había construido barcos, armas y herramientas que ninguna raza alienígena conocía. Jake respiró hondo y pronunció la única palabra que cambiaría todo para la humanidad y para la galaxia. La palabra había sido elegida hace años por el Comité de Planificación de Lazarus como el código que activaría todos los secretos sistema y cada plan secreto que podría salvar a la raza humana de la destrucción total. La palabra era sencilla y clara, y cada ser humano que la oía sabía exactamente lo que significaba. Significaba que la humanidad no se rendiría, no se convertiría en esclava y no dejaría que los extraterrestres ganaran puntos. Significaba que los humanos dejarían atrás esta galaxia y encontrarían otro lugar para construir una nueva civilización que pudiera nunca más ser traicionado. Jake Martínez miró las flotas alienígenas en su pantalla y sonrió fríamente mientras dio la orden que haría que el Consejo Galáctico lamentara su traición por el resto de su existencia. La palabra resonó en cada base militar humana y centro de comando civil entre 30.000 millones de personas dispersas en docenas de sistemas estelares. Y la palabra era simple, devastadora y definitiva: Éxodo. La almirante Kate Robinson lo escuchó en la estación Luna, donde la enorme flota humana estaba atracada y esperando órdenes. El general Ryan Clark recibió la transmisión en Marte, donde los sistemas de defensa planetaria protegían al planeta rojo de cualquier ataque. El capitán Paul Stevens recibió el mensaje a bordo de su nave de exploración New Horizon, que estaba cartografiando estrellas, sistemas más allá del límite del espacio conocido. Todo oficial militar y líder civil humano comprendía lo que significaba, la palabra significaba, porque todos habían sido informados sobre el protocolo Lázaro durante su entrenamiento, aunque la mayoría de ellos esperaban que nunca necesitaran usarlo.
El éxodo significó que la humanidad abandonaría esta galaxia por completo y llevarse todo lo valioso con ellos, para que los extraterrestres que los habían traicionado pudieran quedarse con nada más que mundos vacíos y sueños rotos. La doctora Elena Vázquez había pasado 20 años preparándose para este día en instalaciones de investigación secretas, ocultas en cinturones de asteroides y en lunas que el Consejo Galáctico nunca se había molestado en investigar. Mientras los representantes humanos estaban sentados en las reuniones del Consejo y los ingenieros humanos construyeron fábricas en mundos alienígenas, el proyecto Lazarus había estado creando tecnologías que harían que la evacuación imposible no solo fuera posible, sino también rápida y completa. La cuántica, los motores de tunelización, fueron el primer avance que hizo posible todo lo demás. Estos motores podían mover flotas enteras de naves, viajan instantáneamente a través de distancias que normalmente tomarían meses o años. Los extraterrestres. Sabía que los humanos tenían naves más rápidas que cualquier otra persona, pero nunca se habían imaginado que la tecnología humana realmente pudiera doblar el espacio y el tiempo para que la distancia no tenga sentido. Elena también había desarrollado compuestos sigilosos que podían hacer humanos naves y estaciones completamente invisibles para cualquier tipo de sensor que las razas extraterrestres usado. El material absorbía la radiación electromagnética y doblaba la luz alrededor de los objetos y creaba falsas lecturas en equipos de detección alienígena. Las naves humanas podrían posarse junto a naves alienígenas y permanecer completamente sin ser detectados durante el tiempo que fuera necesario. Pero la parte más importante del protocolo Lázaro fueron las semillas de Génesis, que eran paquetes de terraformación que podían convertir mundos muertos en planetas jardín en tan solo unos meses en lugar de siglos, que requería la terraformación normal. Cada semilla de Génesis contenía millones de organismos modificados que podría procesar cualquier tipo de atmósfera y suelo, y crear las condiciones necesarias para que la vida humana florezca en cualquier lugar. Tan pronto como Jake Martínez pronunció la palabra éxodo, cada barco y estación humana en la galaxia activó sistemas que los extraterrestres nunca antes habían visto. Transportes civiles que parecían ordinarios. Los buques de carga revelaron repentinamente compartimentos ocultos que podrían transportar a miles de personas en cápsulas de hibernación. Investigación. Las estaciones que parecían simples puestos científicos avanzados comenzaron a desmontarse en componentes que podrían ser cargados rápidamente en barcos y reensamblados en cualquier otro lugar. La evacuación ocurrió más rápido que cualquier otra. La raza alienígena podía reaccionar o responder. La Tierra misma había estado repleta de túneles ocultos e instalaciones subterráneas que podrían trasladar a toda la población mediante redes de teletransportación a naves que esperaban en el espacio. Los extraterrestres siempre se habían preguntado por qué los humanos construyeron tantos sistemas subterráneos, pero asumieron que era solo paranoia humana sobre los impactos de asteroides o erupciones solares. El almirante Robinson coordinó la evacuación de la estación Luna mientras observaba a los extraterrestres. Las naves se acercan a la Tierra en sus pantallas tácticas. Las flotas alienígenas se movían lenta y cuidadosamente porque esperaban resistencia humana y querían minimizar el daño a los planetas que planeaban ocupar. No tenían idea de que los humanos desaparecían más rápido de lo que sus sensores podían detectar. Las colonias mineras del siglo Alfa desaparecieron. Primero, miles de naves de transporte cargadas con personas y equipos saltaron instantáneamente a coordenadas predeterminadas en el espacio vacío entre galaxias. Las estaciones de investigación cerca de Próxima Centauri fueron las siguientes, ya que los científicos humanos activaron motores de túnel cuántico y se llevaron todas sus instalaciones al vacío. El capitán Stevens coordinó la evacuación de las colonias exteriores desde su posición más allá del límite del espacio del Consejo. Su nave de exploración, Nueva Horizon, en realidad había sido una nave de mando para la flota secreta de naves que habían estado explorando otras galaxias. Durante los últimos 10 años, buscando un nuevo hogar para la humanidad.
Los extraterrestres pensaron que los humanos simplemente sentían curiosidad por los alrededores, sistemas estelares. Pero en realidad, naves humanas habían estado viajando a galaxias distantes y encontrando mundos perfectos para los humanos. Colonización. Los extraterrestres llegaron a la Tierra para encontrar plataformas orbitales vacías y abandonadas, ciudades sin señales de a dónde se habían ido 4.000 millones de personas, las enormes fábricas orbitales que habían estado produciendo bienes para el comercio en todo el espacio del Consejo estaban completamente vacíos pero intactos, como si ellos trabajadores simplemente habían salido por un momento y se habían olvidado de regresar. En Marte, los grupos de desembarco extraterrestre encontraron asentamientos vacíos y defensas silenciosas, instalaciones sin ninguna indicación de cómo millones de humanos habían sido evacuados tan rápida y completamente. Ellas, ciudades subterráneas que habían albergado familias humanas durante generaciones, estaban limpias y organizadas, pero completamente vacías, como si nadie había vivido allí jamás. El embajador Carter comandaba el alienígena flota, que llegó al sistema Alpha Centauri, esperando encontrar las colonias mineras humanas más ricas aún en funcionamiento y listo para la ocupación alienígena. En cambio, sus sensores no mostraron nada más que espacio vacío donde habían estado las colonias, y no hay rastro de las operaciones mineras masivas, que habían estado extrayendo metales raros de los cinturones de asteroides durante décadas. Las razas alienígenas habían esperado resistencia humana y se habían preparado para batallas y asedio que podrían durar meses o años. Habían traído suficientes barcos y soldados para abrumar cualquier defensa humana y habían planeado ocupar mundos humanos mientras cazaban lentamente a los combatientes de la resistencia que pudieran intentar causar problemas, pero no estaban preparados para que la humanidad simplemente desapareciera por completo y se llevara consigo todo lo de valor. La evacuación humana había sido tan exhaustiva que los extraterrestres encontraron edificios vacíos, almacenes vacíos y puertos espaciales sin equipo, suministros ni nada útil. Peor aún para los extraterrestres fue el descubrimiento de que la humanidad había sido mucho más importante para la civilización del Consejo de lo que nadie se había imaginado. Los ingenieros habían diseñado las redes de comunicación que conectaban todos los mundos del Consejo, y cuando los humanos se fueron, adquirieron los conocimientos técnicos necesarios para mantener esos sistemas. Los médicos humanos habían estado tratando a extraterrestres. Enfermedades. Y cuando desaparecieron, las instalaciones médicas en docenas de mundos dejaron de funcionar correctamente. El comercio, las redes que transportaban mercancías entre mundos alienígenas habían sido organizadas y gestionadas por empresas humanas. Y sin humanos coordinación, las razas alienígenas no pudieron descubrir cómo mantener las complejas cadenas de suministro que mantenían a sus planetas alimentado y provisto de los recursos necesarios. La doctora Vázquez sonrió mientras observaba. Las naves de transporte finales dejan atrás la galaxia y se dirigen hacia su nuevo hogar que los exploradores humanos habían preparado en una galaxia distante donde ninguna raza alienígena había viajado jamás. La evacuación había tenido lugar exactamente 6 horas y 43 minutos y había movido 30.000 millones de humanos y toda su tecnología y recursos importantes a través de millones de años luz hacia un lugar seguro. El Consejo Galáctico había traicionado a la humanidad, pero también había liberado la humanidad de cualquier obligación de ayudar a las razas extraterrestres a sobrevivir a lo que vendría después. Habían pasado 2 años desde que la humanidad desapareció de la galaxia y el capitán Alex Turner se encontraba en el puente de la nave colonial Nuevo Amanecer, viendo cómo su destino se agrandaba en la pantalla principal. La pequeña galaxia que los humanos, los exploradores habían llamado a Haven, un lugar hermoso y prístino, completamente vacío de cualquier civilización espacial que pudiera existir, causar problemas para la expansión y colonización humana. El viaje a través del vacío entre galaxias había sido largo y oscuro, pero la humanidad había usado el tiempo sabiamente para desarrollar nuevas tecnologías y prepárense para construir una civilización más fuerte y avanzada que cualquier otra que hubieran dejado atrás. Doctora Elena Vázquez había liderado equipos de investigación en docenas de naves mientras
La flota humana viajaba por el espacio vacío, y sus científicos habían logrado avances que habrían sido imposibles bajo las restricciones y regulaciones del Consejo Galáctico. Sin supervisión extraterrestre ni preocupaciones políticas, los ingenieros humanos habían desarrollado ensambladores moleculares que podían construir ciudades enteras a partir de materias primas. En tan solo unas semanas, los biólogos humanos creó programas de mejora que mejoraron la fuerza, la inteligencia y la esperanza de vida humanas más allá de todo lo que se había hecho hasta entonces, existía antes. Lo más importante es que los diseñadores de armas humanas habían construido sistemas defensivos y capacidades ofensivas que se aseguraría de que ninguna raza alienígena pudiera volver a amenazar a la humanidad. El refugio La Galaxia contenía miles de mundos que eran perfectos para la habitación humana, y millones más que podrían serlo, terraformados rápidamente usando las semillas. Génesis mejoradas que el Dr. Vázquez había perfeccionado durante el largo viaje. Humanos. Las naves exploradoras habían pasado meses mapeando cada sistema estelar y catalogando cada planeta, luna y cinturón de asteroides que podría ser útil para construir el nuevo imperio humano. Teniente Amy Rodríguez monitoreaba las comunicaciones de largo alcance a bordo del buque científico Breakthrough y su trabajo era mantener un registro de lo que estaba sucediendo en la galaxia que la humanidad había abandonado. Las noticias del Consejo Espacial estaban llegando. Cada mes era peor y demostraba que las razas extraterrestres estaban descubriendo cuánto habían dependido de los humanos, conocimientos y habilidades. Sin la experiencia táctica humana, los restos de la máquina devoradora, la civilización se había reagrupado y había lanzado nuevos ataques a los mundos del Consejo utilizando estrategias que los extraterrestres no podían contrarrestarlos eficazmente. Las máquinas antiguas eran sistemáticas e implacables y habían aprendido de sus derrotas anteriores para desarrollar nuevas armas y tácticas que explotaran las debilidades de las defensas alienígenas. Las razas miembros del Consejo también luchaban entre sí por los territorios humanos vacíos y los abandonados instalaciones humanas que nadie sabía cómo operar correctamente. Los zefirianos afirmaban que merecían la mayor parte de mundos humanos porque fueron ellos quienes propusieron expulsar a la humanidad del Consejo. La especie Katfar quería control de las fábricas orbitales humanas porque pensaron que sus ingenieros podrían descubrir cómo funciona la fabricación humana. La tecnología funcionaba, pero las razas extraterrestres estaban descubriendo que la tecnología humana era mucho más compleja y sofisticada de lo que se habían dado cuenta. Las fábricas y estaciones de investigación que los humanos habían dejado atrás eran cascarones vacíos, sin las computadoras cuánticas, los ensambladores moleculares y los sistemas de inteligencia artificial que los habían hecho funcionales. Los humanos se habían llevado todos los componentes importantes y solo habían dejado edificios y equipos inútiles. No podía operar sin conocimiento técnico humano. Peor aún para el Consejo fue darse cuenta de que su propia tecnología se había estancado durante las décadas de pertenencia humana porque se habían vuelto dependientes de la innovación humana y creatividad. Las razas alienígenas se habían vuelto perezosas y complacientes. Mientras que los humanos resolvieron sus problemas técnicos y mejoraron sus sistemas y desarrollaron nuevas capacidades que mantuvieron al Consejo a medida que la civilización avanzaba, el capitán Turner revisó los informes de inteligencia que mostraban la rapidez con la que el espacio se desmoronaba sin el apoyo humano. Las redes de comunicación que conectaban mundos extraterrestres estaban fallando, porque los ingenieros humanos los habían diseñado con sistemas de cifrado cuántico que ninguna raza alienígena entendía. Las instalaciones médicas en docenas de planetas habían dejado de funcionar correctamente porque los médicos humanos habían estado manteniendo a los extraterrestres sistemas de salud con técnicas que los médicos extranjeros no podían replicar. Las rutas comerciales que transportaban mercancías entre los mundos del Consejo se habían organizado compañías humanas utilizando modelos matemáticos y logísticos, sistemas que los comerciantes extranjeros no podían entender cómo operar. Los planetas se estaban quedando sin alimentos y productos manufacturados porque las cadenas de
suministro que alimentaban a la civilización, del Consejo habían sido gestionados por administradores, humanos que comprendían las complejas relaciones entre producción y distribución mejor que cualquier raza alienígena. En la galaxia Haven, la humanidad estaba construyendo algo completamente diferente de la civilización que habían dejado atrás. En lugar de intentar encajar en la existente las estructuras políticas y el trabajo dentro de leyes y restricciones ajenas, los humanos estaban creando una sociedad basada en valores humanos y capacidades humanas sin ninguna limitación o interferencia externa. Las primeras colonias humanas en Haven fueron no solo asentamientos, sino maravillas de ingeniería y organización que transformaron mundos enteros en meses en lugar de años. La tecnología de terraformación humana podría cambiar la atmósfera, composición y patrones climáticos y crean condiciones ideales para la vida humana más rápido de lo que cualquier raza extraterrestre hubiera imaginado posible. Pero los humanos no estaban solos en la galaxia Haven, porque encontraron docenas de civilizaciones primitivas que no se han desarrollado los viajes espaciales ni la tecnología avanzada. En lugar de conquistar estas especies, o los trataron como humanos inferiores, les ofrecieron amistad y ayuda, y compartieron conocimientos que ayudaron a las razas alienígenas a avanzar pacíficamente y prósperamente. Los humanos habían aprendido lecciones importantes de su experiencia con la galaxia. Consejos sobre los peligros de volverse demasiado dependiente de otras especies o confiar demasiado en las alianzas que podía romperse cuando las circunstancias cambiaban. Pero también habían aprendido que la cooperación y la asistencia mutua podían crear civilizaciones más fuertes y estables que la conquista y la dominación. Colonias humanas en Haven se convirtieron en centros de aprendizaje y comercio que atrajeron especies alienígenas de toda la galaxia que querían beneficiarse de tecnología y conocimiento humanos. Pero las relaciones que los humanos construyeron con estos nuevos aliados se basaron en la mutuo respeto y beneficios compartidos en lugar de la asociación desigual que había existido entre los humanos y las razas del Consejo. Dr. Vázquez estableció instalaciones de investigación en una docena de mundos donde científicos humanos trabajaron junto a extraterrestres. Investigadores para desarrollar nuevas tecnologías que beneficiarían a todos los involucrados. El conocimiento médico humano ayudó a curar enfermedades alienígenas, mientras que los conocimientos biológicos alienígenas ayudaron a los humanos a comprender nuevas posibilidades para la mejora genética y la extensión de la vida. Las instalaciones militares que los humanos construyeron en Haven estaban ocultas en lo profundo de los cinturones de asteroides y en estaciones artificiales que no podrían ser detectadas por ninguna tecnología conocida. Humanos, los diseñadores de armas, habían creado sistemas defensivos que podían proteger sistemas estelares enteros de ataques y ofensivas. Capacidades que podían destruir flotas enemigas antes de que supieran que estaban bajo ataque. Pero lo más importante, el desarrollo en Haven Galaxy fue el establecimiento de una nueva forma de gobierno que combinaba las habilidades organizativas con perspectivas y experiencias alienígenas. La Alianza Haven era democrática y inclusivo, pero también fue diseñado para prevenir el tipo de traición que había destruido la relación de la humanidad con el Consejo Galáctico. El capitán Turner sonrió al ver las naves humanas llegar a nuevos mundos, donde las ciudades eran ya surgiendo de paisajes áridos y donde especies alienígenas estaban aprendiendo a usar tecnología humana para mejorar sus propias civilizaciones. La humanidad había encontrado algo en la galaxia Haven que nunca habían podido lograr en el espacio del Consejo, que era la libertad de alcanzar su máximo potencial sin restricciones ni limitaciones impuestas por aliados temerosos. El exilio que se suponía destruiría a la humanidad los había transformado en algo más fuerte y más capaz de lo que jamás habían sido antes. 5 años después de que la humanidad desapareciera en el espacio del Consejo, la galaxia ardía y el embajador Keter se encontraba en lo que quedaba del centro de comando en Nexus Prime, viendo cómo su civilización se derrumbaba a su alrededor. El planeta que una vez fue la orgullosa capital de el Consejo Galáctico era ahora una ruina bombardeada, donde las máquinas devoradoras acechaban por calles destrozadas, cazando sobrevivientes, procesar en materias primas para su antigua máquina de guerra.
Los restos del devorador habían tomado aprovechar el caos que siguió a la desaparición de la humanidad para reagruparse y reconstruir sus fuerzas utilizando tácticas que las razas restantes del Consejo no pudieron entender ni contrarrestar. Sin humanos, los asesores estratégicos, los comandantes militares extranjeros habían cometido error tras error y habían perdido flota tras flota, enemigos. Deberían haber sido derrotados fácilmente. Keitar había sido ascendido a canciller supremo de lo que quedaba del Consejo, pero su nuevo título no tenía sentido porque la mitad de las razas miembros habían declarado su independencia y la otra mitad estaba demasiado ocupada, luchando entre sí como para participar en cualquier esfuerzo de defensa coordinado. Los apirianos declaró la guerra a la especie Cathbar por territorios humanos en disputa, y ambas razas estaban gastando sus fuerzas militares recursos atacándose entre sí en lugar de luchar contra los devoradores. El colapso económico había sido aún más peor que los desastres militares porque la civilización del Consejo se había vuelto completamente dependiente de la innovación humana y gestión. Durante los 50 años de pertenencia humana, las redes comerciales que transportaban mercancías entre mundos alienígenas se había derrumbado por completo porque ninguna raza extraterrestre entendía los complejos modelos matemáticos que los humanos, los administradores, habían utilizado para coordinar las cadenas de suministro en docenas de sistemas estelares. Los sistemas de comunicación que los mundos del Consejo conectados estaban fallando, uno por uno a medida que las redes de cifrado cuántico diseñadas por humanos se degradaban sin mantenimiento adecuado que solo los ingenieros humanos sabían realizar. Planetas enteros quedaron aislados del resto de la civilización y no tenían forma de pedir ayuda, cuando las flotas devoradoras atacaban sus defensas orbitales. Pero la peor parte para Keitar fue darse cuenta de que una docena de miembros del Consejo habían presentado una petición para abandonar la alianza por completo y unirse a algo llamado Alianza Haven, que se rumoreaba que existía en un lugar distante galaxia. Las naves de refugiados extraterrestres que escaparon de los ataques de los devoradores trajeron historias de flotas de rescate humanas que aparecieron sin previo aviso para evacuar a civiles extraterrestres antes de desaparecer, de nuevo hacia un espacio desconocido. El teniente coronel Ben Hughes comandaba el buque de reconocimiento Shadow Walker. Mientras flotaba invisiblemente a través de las ruinas de una flota sapiriana que había sido destruida en batalla con las fuerzas Cathar 3 días antes. Su nave usaba tecnología furtiva que estaba generaciones atrás, todo lo que las razas del Consejo habían visto alguna vez y podían observar operaciones militares extraterrestres sin ser detectados por incluso los sistemas de sensores más sofisticados. El Caminante de las Sombras era uno de los muchos sistemas de recopilación de inteligencia humana, naves que habían estado monitoreando el espacio del Consejo durante los 5 años desde el Éxodo. La humanidad nunca se había ido realmente la galaxia por completo, pero había mantenido una red de puestos de observación ocultos y naves furtivas para realizar un seguimiento de lo que les sucedió a sus antiguos aliados. La mayor Katie Wells operó los conjuntos de sensores que registraron todo lo que sucede en el espacio del Consejo y transmite los datos a los centros de comando humanos en Haven Galaxy a través de enlaces de comunicación cuántica que eran imposibles de interceptar o decodificar para la tecnología extraterrestre. La inteligencia. Los informes pintaron un panorama de un colapso total de la civilización que estaba sucediendo más rápido que incluso las proyecciones humanas pesimistas habían predicho. Hughes observó cómo la flota de emergencia de Cathbar regresaba con dificultad hacia Nexus, Prime después de otro encuentro desastroso con las fuerzas del Devorador, y se sintió una mezcla de satisfacción y lástima por los alienígenas que habían traicionado a la humanidad tan completamente. Las razas del Consejo se dieron cuenta demasiado tarde de que habían destruido lo único que mantenía funcional su civilización, y progresivo. Los ataques devoradores se volvían más frecuentes y devastadores a medida que las máquinas antiguas adaptaron sus tácticas para explotar las debilidades que los asesores humanos habrían ayudado al Consejo evitar. La inteligencia artificial que controlaba a los devoradores había pasado años estudiando métodos
estratégicos humanos y había aprendido a contrarrestar las estrategias defensivas alienígenas usando técnicas que los humanos le habían enseñado al Consejo durante la guerra. Pero aún más dañinos que las amenazas externas eran los conflictos internos que desgarraban el Consejo, civilización aparte desde dentro. Las razas alienígenas siempre habían desconfiado unas de otras y solo habían trabajado juntos. Porque los diplomáticos humanos habían mediado sus disputas y las redes de comercio humano habían hecho que la cooperación fuera rentable para todos los involucrados. Sin mediación humana, la antigua etnia y a los conflictos territoriales entre especies exóticas habían estallado en una guerra abierta que consumía recursos y atención, que debería haberse centrado en defenderse de la amenaza devoradora. Los zafirianos y los Katvar luchaban sobre colonias humanas vacías mientras sus mundos natales estaban siendo destruidos por flotas de máquinas que podrían haber derrotados si hubieran trabajado juntos. Hughes recibió órdenes del comando humano para iniciar la siguiente fase de la operación de inteligencia, que implicaba establecer contacto con ciertos líderes del Consejo que podrían estar dispuestos a negociar el regreso de la humanidad. El mensaje que Shadow Walker transmitió a Nexus Prime fue breve y no era rastreable, pero contenía suficiente tecnología avanzada para demostrar que provenía de una fuente con capacidades mucho mayores, más allá de todo lo que poseía el Consejo. El mensaje llegó a Qatar en el búnker de mando dañado, le ofreció algo con lo que había estado soñando durante meses, pero nunca se había atrevido a hacer. La esperanza podría ser posible. Los humanos estaban dispuestos a hablar sobre regresar para ayudar al Consejo, pero solo si se cumplieran condiciones muy específicas y solo si las negociaciones se llevaran a cabo exactamente de acuerdo con los requisitos humanos. Kit Farr leyó las coordenadas del mensaje y se dio cuenta de que los humanos querían encontrarse en un espacio neutral lejos de cualquier consejo mundial o instalación militar donde podrían controlar el medio ambiente por completo. La ubicación era un sistema estelar que el Consejo había mapeado hace años, pero nunca se había molestado en explorar porque no contenía planetas habitables ni recursos valiosos. El canciller supremo tomó la decisión ir solo en un pequeño barco diplomático porque sabía que esta podría ser la única oportunidad de salvar lo que quedaba de civilización del Consejo. El mensaje humano había dejado claro que esta era la única conversación que se ofrecería, y ese rechazo de los términos humanos resultaría en el abandono permanente de la galaxia al destino que el Consejo le asignó. Las razas podían arreglárselas solas. A medida que la nave de Qatar se acercaba a las coordenadas, se sorprendió al ver una enorme estación espacial se materializó alrededor de su nave, usando tecnología que parecía doblar el espacio y el tiempo de maneras que violaba todo lo que el Consejo sabía sobre física e ingeniería. La estación era hermosa y aterradora y completamente alienígena a pesar de haber sido construida por los humanos que alguna vez fueron miembros del Consejo. Los procedimientos de atraque fueron controlados completamente por los sistemas de inteligencia artificial de la estación, y Kethvar se encontró siendo guiado a través de pasillos que fueron claramente diseñados por arquitectos humanos, pero que utilizaron materiales y técnicas de construcción que estaban décadas o siglos más allá de todo lo que los humanos habían poseído cuando eran miembros del Consejo. El coronel Frank Peterson estaba esperando en una sencilla sala de conferencias, que podría haber estado en cualquier lugar de la galaxia, excepto las sutiles indicaciones de que todo en la habitación fue construido usando tecnología que hacía que la ciencia del Consejo pareciera primitiva. En comparación, el oficial humano se veía exactamente igual que hace 5 años, lo cual era imposible a menos que los humanos hubieran desarrollado capacidades de extensión de vida o manipulación del tiempo que ningún extraterrestre raza jamás había imaginado. Las primeras palabras de Peterson dejaron claro que a los humanos no les interesaba. No regresan como socios menores o suplicantes agradecidos, sino como el poder dominante que reestructuraría la galaxia civilización según las prioridades y los valores humanos. El precio de la asistencia humana sería la transformación completa de los sistemas políticos y económicos que habían gobernado la galaxia durante miles de
años, Kitvar se dio cuenta de que no estaba negociando el regreso de la humanidad al Consejo, sino el regreso del Consejo, su misión a la autoridad humana. La negociación, que debía durar 15 minutos, se alargó a 6 horas, mientras el embajador Keitar se encontraba frente no solo al coronel Frank Peterson, sino a un conjunto holográfico de seres humanos, líderes de toda la galaxia Haven, que habían construido un imperio que eclipsaba todo lo que el Consejo había logrado hasta entonces. La general Susan Carter habló desde la capital humana de Nueva Terra, donde miles de millones de humanos vivían en ciudades que combinó lo mejor de la tecnología humana con principios arquitectónicos aprendidos de docenas de especies alienígenas. El ser humano, los términos se presentaron sin ninguna posibilidad de negociación o compromiso y representaban una inversión completa de la estructura de poder que había existido en la galaxia durante miles de años. La humanidad regresara al espacio del Consejo, pero solo como socio principal en un nuevo gobierno galáctico que se organizaría según los principios humanos de eficiencia, justicia y avance tecnológico. El Consejo Galáctico sería disuelto completamente y reemplazado por la Federación Galáctica, que sería administrada por funcionarios humanos con puestos de asesoramiento disponibles para razas alienígenas que demostraron que se podía confiar en ellos con autoridad limitada. Todos los anteriores, los mundos del Consejo, se someterían a la supervisión y la ley humanas hasta que sus poblaciones demostraran que aprendieron a gobernarse de forma responsable y pacífica. La alternativa que ofreció Peterson era simple y definitivo. La humanidad se retiraría permanentemente de esta galaxia, y se llevan consigo a las 12 especies alienígenas que ya habían jurado lealtad al imperio humano en Haven. El Consejo, las razas podrían enfrentar la amenaza del devorador y sus conflictos internos solas, sin ninguna esperanza de ayuda humana o intervención. El orgullo de Kitvar y sus instintos de supervivencia lucharon entre sí mientras intentó encontrar un punto medio que preservara la dignidad alienígena y al mismo tiempo asegurara la ayuda humana. Pero Peterson estaba claro que la humanidad había superado con creces la etapa en la que necesitaba negociar o llegar a acuerdos con nadie sobre nada. La prueba de la humanidad, las capacidades, se demostraron cuando el general Carter le mostró a Cathar lo que le había sucedido a una colmena devoradora rebelde que se había descubierto en un sistema estelar deshabitado cerca de la galaxia Haven. Todo el sistema, incluida la estrella en sí, había sido destruida y reemplazada por una nebulosa controlada que servía como monumento a la tecnología humana, supremacía y una advertencia para cualquiera que pudiera amenazar los intereses humanos. Almirante Rebecca Martínez explicó que el arma utilizada para destruir el sistema devorador fue solo una de muchas nuevas tecnologías que la humanidad había desarrollado durante su exilio en la galaxia Haven, donde habían sido libres de perseguir investigación sin las restricciones y preocupaciones éticas que habían limitado su progreso científico mientras estaban miembros del Consejo. Los humanos no solo habían sobrevivido a su exilio, sino que habían trascendido todas las limitaciones que tenían. Anteriormente habían limitado su desarrollo. Habían construido un imperio que abarcaba una galaxia entera y habían elevado a las especies alienígenas primitivas a la categoría de carenado espacial y creó capacidades militares que podrían transformar sistemas solares según la voluntad humana. Peterson le dijo a Kitvar que la traición del Consejo había sido lo mejor que había pasado. ¿Qué le había pasado a la humanidad porque los había liberado de la obligación de considerar los temores y los extraterrestres? Limitaciones a la hora de perseguir su desarrollo tecnológico y social. Los humanos que se ofrecían a regresar al Consejo Espacial no eran la misma especie que había sido expulsada hace 5 años antes. Pero la revelación más impactante llegó cuando Peterson explicó que la humanidad en realidad nunca había abandonado el galaxia en absoluto. Redes de reconocimiento avanzadas habían estado monitoreando cada mundo del Consejo durante los años del exilio, utilizando tecnología furtiva que hizo que las naves de observación humana fueran completamente invisibles para los sistemas de detección extraterrestre. Los humanos habían presenciado el colapso económico en las derrotas militares y el caos político que siguió a sus partidas,
y habían optado por no intervenir porque querían que las razas extraterrestres comprendieran completamente lo que era la vida. Era como sin la ayuda y guía humana. La lección tenía que ser completa e innegable antes de que la humanidad considere regresar para ayudar. La doctora Elena Vázquez apareció como un holograma de su instalación de investigación en la galaxia Haven y explicó que los científicos humanos habían usado los años de exilio para desarrollar tecnologías. Eso evitaría que cualquier traición futura tuviera éxito. El nuevo ejército humano podría protegerse de cualquier amenaza concebible y podría proyectar energía a través de distancias galácticas instantáneamente utilizando el efecto túnel, cuanticoredes que hacían irrelevantes la distancia y el tiempo. La estación espacial donde se llevaban a cabo las negociaciones en sí misma es una demostración del avance tecnológico humano porque fue construida utilizando técnicas de manipulación que podrían crear estructuras masivas a partir de energía bruta en tan solo unas horas. Los sistemas de inteligencia artificial que controlaban la estación eran más sofisticados que cualquier cosa que hubiera existido hasta entonces existido alguna vez en el espacio del Consejo. Kitar se dio cuenta de que no estaba negociando en absoluto, sino que estaba siendo informado de las decisiones que la humanidad ya había tomado sobre el futuro de civilización galáctica. Los humanos ofrecían a las razas del Consejo la opción de sumisión y abandono, pero no ofrecían ninguna oportunidad de modificar o influir en los términos de esa elección. El nuevo gobierno galáctico que propuso la humanidad sería más eficiente y más justo que el antiguo sistema de consejos porque estaría basado sobre principios de organización humana que habían demostrado ser eficaces en la galaxia refugio. Las especies alienígenas habrían representación y protección bajo la ley humana, pero no tendrían la autoridad para tomar decisiones que pudieran amenazar la estabilidad galáctica o la seguridad humana. Peterson mostró grabaciones de Qatar de una docena de especies alienígenas que ya se habían unido al imperio humano y estaban prosperando bajo la guía humana y protección. Estas especies eran primitivas y estaban en dificultades cuando los humanos las contactaron por primera vez, pero avanzó siglos en solo unos pocos años con la ayuda humana y ahora contribuía a la expansión y desarrollo de la civilización humana. Los humanos habían aprendido de sus experiencias con el Consejo que las buenas intenciones y la asistencia generosa no fueron suficientes para mantener la estabilidad de relaciones con especies extraterrestres que podrían llegar a temer o sentir celos de las capacidades humanas. El nuevo sistema se basaría en jerarquías claras y estructuras de autoridad inequívocas que evitarían el tipo de malentendidos que llevaron a la traición original. El general Carter explicó que el mayor logro de la humanidad, su fuerza, no residía en su tecnología ni en su poder militar, sino en su paciencia y en su capacidad de planificación a largo plazo. Podrían esperar décadas para obtener justicia, siglos para obtener venganza y milenios para el momento adecuado para remodelar el universo. Según su visión de lo que debería ser la civilización galáctica, los humanos habían usado su exilio para convertirse, algo que el universo nunca había visto antes, que era una especie que combinaba la supremacía tecnológica con autoridad moral y genio organizativo. Habían demostrado que podían construir mejores sociedades y resolver problemas que habían plagado a las razas alienígenas durante miles de años. Keith aceptó los términos humanos porque no tenía otra opción, y porque finalmente comprendió que la humanidad ofrecía la única esperanza para que la civilización galáctica sobreviviera y prosperar. Las razas del Consejo tendrían que aprender a vivir bajo la autoridad humana, pero estarían protegidas y guiadas por una especies que habían demostrado la capacidad de crear justicia y prosperidad para todos bajo su cuidado. La nueva gobierno galáctico comenzó a operar inmediatamente cuando las flotas humanas emergieron de los túneles cuánticos para tomar el control de áreas clave, sistemas en todo el espacio del Consejo. La transición fue rápida y eficiente, porque la humanidad había pasado 5 años planeando cada detalle de su regreso, y tenían preparadas soluciones para cualquier problema que pudiera surgir. La palabra éxodo había comenzado como un plan de escape desesperado, pero se había convertido en la base de la transformación de la humanidad.
en los guardianes y gobernantes de la civilización galáctica. Los extraterrestres que habían traicionado a la humanidad por miedo crearon precisamente aquello a lo que habían temido. Pero también habían creado protectores que garantizarían que tales las traiciones nunca podrían volver a ocurrir.